Saludos amigos, Espacio Dominicano les presenta Nayib Bukele, El Salvador y las pandillas. En el día de hoy quiero hablar sobre este gobernante que se ha convertido en toda una sensación no solo en su país, sino en toda Latinoamérica y el resto del mundo. Y es que este mandatario está llevando a cabo una muy exitosa cruzada, una guerra frontal con decisión, firmeza y determinación contra un mal que llevaba décadas azotando a su país y que al parecer otros gobiernos, ya fuera por negligencia o complicidad, no lograban resolver: el flagelo de las pandillas. En el siguiente documental vamos a conocer un poco sobre aquel país y aquellos grupos criminales, por qué son tan temibles y tan odiados, pero sobre todo la lucha implacable que encabeza aquel joven mandatario para hacerlos desaparecer. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like, compartas el contenido y actives la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de mis actualizaciones. El Salvador es una pequeña república centroamericana situada a orillas del Océano Pacífico. Tiene una extensión territorial de 21.041 kilómetros, un poco más del doble de la superficie de Puerto Rico. Limita al norte y al este con Honduras, al oeste con Guatemala y al sur con el referido océano. Tiene una población de 6.486.023 habitantes y su capital es San Salvador. Pues bien, esta pequeña nación se vio afectada por una cruenta guerra civil que se extendió por más de 10 años y que dejó un saldo de 75.000 muertos. La paz se firmó en 1992, pero apenas finalizado el conflicto empezó a sufrir los embates de dos peligrosísimas pandillas identificadas como Mara Salvatrucha y Barrio 18. ¿Pero de quiénes nos estamos refiriendo? ¿Cuál es su origen y por qué son tan temibles y peligrosas estas pandillas? No se trata de simples delincuentes callejeros. Estamos hablando de dos poderosísimas pandillas originadas en la década de los 80 en los suburbios de Los Ángeles en los Estados Unidos, supuestamente con el objetivo de defender a los inmigrantes salvadoreños que eran objeto de abusos por parte de los afroamericanos. Dichas pandillas están compuestas mayormente por centroamericanos, con ramificaciones y tentáculos en diferentes estados de los Estados Unidos, así como Canadá, México y varios países de Centroamérica y Europa. Incluso se ha reportado su presencia hasta en la lejana Australia. Pero El Salvador ha sido el país más afectado y en donde ha estado el mayor número de ellos, situándose en un estimado de 70.000 miembros, las cuales están divididas en pequeñas estructuras conocidas como clicas, la mayoría deportados desde los Estados Unidos. Estamos hablando de un verdadero imperio multinacional al servicio del crimen y la maldad, los cuales además están asociados con poderosos cárteles mexicanos como el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, la familia michoacana y los Zetas, entre otros. Entre las actividades criminales que se les atribuyen a esos grupos criminales están el narcotráfico y la extorsión, así como asesinatos, robos, violaciones, torturas, secuestros, tráficos de armas y de personas, asaltos a mano armada y la provocación de incendios. Son individuos sumamente crueles y despiadados, dispuestos a matar y desmembrar a sus víctimas solo por placer o como ritos de iniciación. Han escenificado actos terroristas y de barbarie como el incendio de autobuses repletos de pasajeros o la ejecución sumaria de estos, ya sea por represalias contra las autoridades o contra los conductores cuando estos se resisten a pagarles el dinero de la extorsión. Se habían dedicado por décadas a sembrar el terror entre personas humildes y trabajadoras de aquel país, principalmente pequeños comerciantes y conductores de buses, a los cuales les extorsionaban exigiéndoles el pago de cuotas para dejarlos trabajar y no asesinarlos. También el rapto, violación y asesinato de jovencitas y reclutamiento forzoso de jóvenes entre 12 y 21 años. Y por si fuera poco, estos grupos criminales habían alcanzado tal poder en aquella nación que llegaron a poner de rodillas a sus autoridades, incluyendo a policías, jueces, fiscales, políticos y altos funcionarios del gobierno, el cual se veía precisado a negociar la tranquilidad del país con los pandilleros, a cambio de concesiones para estos. Pero esta vez se han tropezado con un presidente implacable y determinado, que luce decidido a cubrirse de gloria y hacerlos desaparecer, cueste lo que cueste y gústele a quien no le guste. Cuenta una leyenda de la mitología griega que la antigua ciudad de Atenas, tras haber sido derrotada en una batalla, fue condenada a rendirle tributo al Minotauro, el cual era un monstruo mitad hombre mitad toro encerrado en un laberinto. El tributo consistía en introducir jóvenes en el laberinto, quienes vagaban al interior del mismo intentando encontrar la salida, pero lo que encontraban era el monstruo el cual servían de alimento, hasta que apareció un héroe llamado Teseo,
que mató al toro y liberó a la ciudad de aquella angustia. Esta leyenda pareciera ser una analogía de la situación actual en El Salvador, en la cual Nayib Bukele representaría al héroe Teseo que se dispone a eliminar al monstruo devorador de jóvenes representado por las pandillas. Al momento de alcanzar el poder el 1 de junio de 2019, El Salvador figuraba como uno de los países más inseguros y violentos del mundo, debido a sus altas tasas de criminalidad. Era un lugar en donde estos grupos criminales imponían su ley, así que el presidente Bukele llegó con un objetivo claro: declararle la guerra a las pandillas hasta hacerlas desaparecer, para lo cual ha aplicado medidas estratégicas y de mano dura, como la implementación de un programa llamado Plan de Control Territorial, que consiste en el despliegue de fuerzas policiales y militares en puntos específicos del país para capturar a los criminales. Decretó un régimen de excepción mediante el cual se suprimen diversas garantías constitucionales y les da mayor libertad de acción a las fuerzas policiales y a la justicia, para perseguir, apresar y juzgar a todo aquel que esté vinculado o se sospeche que tenga vínculos con las pandillas. Del mismo modo, ha impulsado leyes para elevar las penas contra delitos relacionados con las mismas, eliminando además toda posibilidad de indulto. De igual forma, ha confinado en las mismas celdas a miembros de pandillas rivales. Les ha quitado todo tipo de privilegios y comodidades, incluso las más básicas de las que antes disfrutaban. Ha procurado eliminar del país todo tipo de simbología alusivas a las pandillas, tal cual los alemanes hicieron con el nazismo. Y por último, se ha construido un enorme recinto penitenciario con capacidad para más de 40.000 reclusos, el cual ha venido a ser el más grande de toda Latinoamérica. En las redes habitualmente circulan imágenes que han dado la vuelta al mundo de cómo son tratados estos criminales, a quienes conducen cabeza abajo y semidesnudos parecidos a reses, hecho que ha horrorizado a organismos internacionales defensores de los derechos humanos, quienes han elevado el grito al cielo y mantienen una línea crítica hacia el mandatario. Sin embargo, todo parece indicar que el método le está dando muy buenos resultados, pues han bajado drásticamente los niveles de violencia y criminalidad en el país, al tiempo que el mandatario goza de los más altos niveles de popularidad en su país y en el mundo. Nayib Bukele está demostrando ser un presidente implacable y decidido, que no se ha dejado amedrentar por presiones externas, ni de sus opositores en el país, quienes en un principio intentaron obstaculizar o boicotear sus políticas de seguridad, pero gracias al respaldo de su pueblo, logró por la vía constitucional despejarse el camino para avanzar en sus objetivos y lograr los resultados que hasta ahora ha logrado. Si finalmente logra su objetivo de erradicar esas pandillas, ese presidente merecería ser considerado un héroe y un prócer en su país, y debería servir de ejemplo a otros mandatarios de que no hay problemas sin solución siempre y cuando haya voluntad para solucionarlos. ¿Cuál es tu apreciación sobre este mandatario? Déjame tu opinión en los comentarios y no te olvides suscribirte, dejar tu like y compartir, para que no te pierdas mis próximos contenidos. Pásenla bien y hasta la próxima.